A continuación es el turno del comentario Colombia en comparación con América Latina a cargo del doctor Eduardo González Pierre. El doctor González Pierre es director de finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se desempeñó como director de la Unidad de Análisis Económico del Ministerio de Salud Federal, donde fue responsable de la elaboración del Programa Nacional de Salud entre 2001 y 2006. Participó en la formulación y aplicación de diversas iniciativas de reforma financiera, incluida la introducción del Seguro Popular de Salud. Tiene experiencia en temas de finanzas públicas, reforma de pensiones y sistema de salud, y obtuvo una maestría y doctorado en Economía de la Universidad de Chicago. Doctor Pierre. Muy buenas tardes a todos. Empiezo por agradecer la amable invitación de Proesa y en particular de Ramiro por estar con ustedes y compartir un poquito de reflexiones y perspectivas con relación a las reformas de salud. También quiero iniciar con un reconocimiento y una aceptación de que por lo regular, desde que me he metido a los temas de salud desde mediados de los 90, hemos sido unos asiduos seguidores de las reformas y los cambios en Colombia. Entonces, desde los 90, cuando el ministro Londoño y el ministro Frenk eran amigos y se conocieron en Harvard, y desde entonces hemos estado constantemente tratando de interactuar, compartir las buenas y las malas experiencias y en particular tener un seguimiento muy puntual para poder retroalimentar y hacer los pasos correctos en la reforma. Mi reflexión va a ser alrededor de 4 puntos. Quisiera regresar a lo que ya escucharon mucho esta mañana, que son las definiciones y marco conceptual de lo que es la cobertura universal. Creo que esto es importante y una buena forma de empezar es también acabar con esta reflexión con relación a lo que he escuchado. Una de las ventajas de presentar al final es poder ajustar la presentación en función de los mensajes que se han escuchado. Quisiera hablar un poquito de contexto, no tanto del contexto latinoamericano, pero hacer el paralelismo con el caso mexicano. Algunas decisiones de política que yo creo que son relevantes e importantes, coyunturales, en función de lo que se escuchó recientemente por parte del ministro, y unas reflexiones de cierre. Bueno, regresando a las definiciones, y sé que mis antecesores ya lo han mencionado, hay un hito en la publicación del informe de la OMS 2010 que trata de darle una coherencia y un orden conceptual a la cobertura universal de salud. Coincido en que es una terminología que hasta poco y quizás menos es difusa, es difícil entender qué se refiere la cobertura universal de salud, quiénes la tienen, quiénes no la tienen, y en ese sentido este documento hace 2 puntualizaciones muy importantes. La primera es: cobertura universal es darle a la población, toda la población, las intervenciones que necesitan, y añade un concepto muy importante: sin que entren en dificultades económicas asociadas al acceso de estos servicios. Y en el mismo documento y como parte de las publicaciones hay una serie de Lancet recientemente solamente sobre cobertura universal. Se definen 3 dimensiones. La dimensión es población, ¿qué poblaciones vamos a cubrir? Creo que esto en el caso colombiano es un caso superado, una discusión completa. Un tema un poquito más complejo es qué servicios van a estar cubiertos. Y el tercer componente de la protección financiera es qué proporción de los gastos van a estar cubiertos. Porque siempre va a haber una demanda residual que se va a tener que acomodar a través de una prestación quizás privada. Ahora, dado ese contexto, quisiera hacer una reflexión un poquito simplista. Sé que no es justo hacer estas reflexiones, pero asumiendo que hay objetivos, y aquí estoy hablando del objetivo del subsistema de la atención médica. Tuvimos una presentación muy importante sobre salud pública, hay una serie de intervenciones asociadas a bienes públicos para la salud, intervenciones poblacionales, pero lo que quisiera concentrarme es la parte de la atención médica, es decir, las intervenciones que involucran un intercambio interpersonal, por lo regular un profesional de la salud y un paciente, y podemos pensar que podría tener 2 objetivos. Un objetivo muy sencillo que es mejorar la salud del paciente o mantener la salud del paciente, y un segundo objetivo que es proteger financieramente al beneficiario. Ahora, sé que hay otros objetivos, está la dispersión de la salud, está el acceso, está la distribución de
del trato digno, autonomía del paciente, etcétera, pero permítame nada más en términos simplistas decir que la cobertura universal de la atención médica lograría en general dos grandes cosas: mejorar la salud y proteger financieramente. Y si seguimos ese línea de pensamiento, si quisiéramos simplemente hacer el objetivo de mejorar la salud, es relativamente sencillo. Escogemos, dado un presupuesto, una lista de intervenciones, vemos un ranking de las intervenciones en función de costo-efectividad y escogeríamos todas esas intervenciones que maximizan la salud de la población dado un presupuesto fijo. Ahora, si lo que quisiéramos del otro lado es simplemente la protección financiera, aquí lo que tendríamos que hacer es entender exactamente cuáles son las intervenciones que generan o gasto catastrófico. En México medimos gasto catastrófico como más del 30% del ingreso o el gasto disponible asociado a salud, o gasto empobrecedor, es decir, todo el gasto que nos lleva abajo de la línea de pobreza, cualquiera que sea la línea de pobreza que se define. Entonces uno entraría en una serie de análisis a través de encuestas o entrevistas y trataríamos de entender qué tipo de gasto, qué tipo de intervenciones están generando gasto catastrófico empobrecedor, y esas serían las intervenciones que estaríamos canalizando. Ahora, la reflexión interesante es si son las mismas intervenciones las que generan salud de las intervenciones que generan protección financiera, o son dos subconjuntos distintos. Y la respuesta, como en todo, depende del nivel o el estrato social del que hablamos, depende del nivel de desarrollo socioeconómico, pero sobre todo para países del ingreso promedio de México y de Colombia, los paquetes de intervenciones que generan gasto catastrófico y los paquetes de intervenciones que generan salud, mucha salud, a veces no traslapan lo suficiente. Es decir, a veces que hay que escoger de un lado o hay que escoger del otro. Y quiero en particular platicarles, antes de entrar a la experiencia, una serie de transiciones que hemos visto en México y seguramente las están viendo en Colombia y el resto de los países latinoamericanos. Es una triple transición. La más sencilla es la que todos conocen, la transición demográfica y esperanza de vida. Aquí vemos cómo la esperanza de vida en México pasó a los 40 años, de los 40 años en 1940 a los casi 76, 77 años que esperamos en México, y una tasa de fecundidad, niños por mujer durante toda su vida, de 6.4 a mediados del siglo pasado, actualmente casi acercándose a la tasa de reemplazo, que es 2.1 niños por mujer. La transición demográfica va asociada a la transición epidemiológica. Aquí vemos en un periodo también de 55 años cómo la composición de la mortalidad ha cambiado totalmente. En la década de los 50, 60 teníamos el 70% de las defunciones asociadas a enfermedades transmisibles, básicamente enfermedades del rezago, mortalidad prematura en madres, mortalidad prematura en menores de 5, y se ha invertido totalmente esta transición, de tal manera que en México, y seguramente en la mayoría de los países, el 75% de las defunciones son asociadas a grupos no transmisibles, crónico-degenerativos y por lo regular en edad adulta. Eso va emparejado a una serie de transformaciones operacionales, por ejemplo, los múltiples modelos de atención materno-infantil en los hospitales grandes generales se están quedando sin pacientes, se están quedando sin médicos y estamos moviéndonos hacia una transición para atender la mortalidad en edades adultas. Ahora hay una transición menos conocida, que es la transición de la mortalidad a la discapacidad. Y el mensaje central aquí es: los principales problemas que generan mortalidad ya dejaron de ser los principales problemas de la salud. Del lado izquierdo tenemos la mortalidad desde la primera causa. Para México todavía la primera causa de mortalidad son las enfermedades del corazón, le sigue la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares, la cirrosis, accidentes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos del lado derecho, donde ya medimos carga de la enfermedad, es decir, problemas de salud mezclados entre mortalidad prematura y discapacidad, vemos que las primeras causas de mortalidad ya no aparecen como los principales problemas de salud. El primer problema de salud en México
es la salud mental y en particular la depresión unipolar severa. Después tenemos como segunda causa las lesiones y en particular las lesiones asociadas a accidentes de tráfico y algunos asociados a la violencia intrafamiliar. Más abajo aparecen las adicciones, un problema muy grave de alcoholismo, de tabaquismo y de drogas ilícitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparecen también las enfermedades del corazón y la diabetes, pero tenemos del lado derecho problemas que tienen una peculiaridad. En primer lugar, son difíciles de atender dentro del ámbito hospitalario, son por lo regular enfermedades cuyas intervenciones más costo efectivas existen en el ámbito de la salud pública y algunos ni siquiera en el sistema de salud, son intervenciones que aparecen también en la colaboración intersectorial con los sectores de comunicaciones y transportes, de ingreso, de educación, etcétera, y vemos que en particular este tipo de enfermedades conllevan una serie de cargas y de necesidades de cambio de modelo y sobre todo de costos económicos asociados en el largo plazo. Ahora, regresando a esta disyuntiva de, dadas las tres transiciones, el envejecimiento, la transición de las causas de mortalidad y las necesidades de salud asociadas a la morbilidad y no necesariamente a la mortalidad, ¿qué está pasando en México? Y quiero mostrarles una gráfica, se ve complicada de inicio, pero es una gráfica que acabamos de armar hace poco tiempo. Lo que hice en esta gráfica es clasificar todos los medicamentos que se venden en México, son miles, por su clasificación anatómica terapéutica, en tercer desdoble, se llama ATC3. El mercado de farmacéuticos en México es de aproximadamente 14,000 millones de dólares, 1,5% del Producto Interno Bruto, y lo que hice es clasificarlas por grupo ATC3, de la más barata, por costo unitario, a la más cara. Del lado derecho es el medicamento y la línea roja que ven es el costo unitario en pesos de cada uno de los medicamentos. Son grupos, por ejemplo, antirretrovirales, antineoplásicos de la sangre, hipoglucémicos, hipertensivos de cierto tipo, etcétera, están todos agrupados. Y lo que vemos del lado derecho es la participación del mercado por cada grupo ATC3 entre público y privado. Entonces, por ejemplo, tenemos de aquel lado medicamentos relativamente poco caros, donde el sector público no participa. Son básicamente mercados privados. El paciente, el médico y la farmacia nunca accesan al sistema público, ya sea de financiamiento y de prestación. Para darles un ejemplo, está el mercado dermatológico, es un mercado importante, pero el sector público no participa en ese tipo de mercados. Y de este lado tenemos otra serie de medicamentos. El de la extrema derecha es factor 8, factores de coagulación, es las medicinas que se usan para los pacientes con hemofilia. Tenemos también antirretrovirales, tenemos otra serie de medicamentos oncológicos, y lo que vemos del lado derecho es que la participación pública es mucho más intensa en medicamentos caros. Hay medicamentos que simplemente no existen en el sector privado, todo se prevé en el sector público. Y al final del día la reflexión de esto es, el gobierno mexicano, el IMSS es parte de esta tendencia, básicamente se ha ido progresivamente ocupando de la protección financiera más que de la salud. Es decir, conforme van presionando las tecnologías para su inclusión en el cuadro básico, nos vamos acercando al lado derecho y nos vamos desplazando al lado izquierdo. Eso no quiere decir que sigamos cubriendo con la misma calidad los servicios menos caros, que no necesariamente son los que generan más protección financiera, pero hay muchas intervenciones muy costo efectivas del lado izquierdo en la que el sector público se va moviendo progresivamente y saliendo de eso. Muchas de estas son intervenciones materno-infantiles y otra serie de intervenciones de primer nivel. Entonces, poco a poco, todavía no estoy seguro si fue una decisión explícita o implícita,
el sistema de aseguramiento, el sistema de salud de atención médica en México se ha ido desplazando hacia la protección financiera y mucho menos hacia la atención médica que genera más salud. Y eso nos lleva a 3 preguntas de política importantes. Al decidir qué hacer, tenemos que decidir qué intervenciones hay que hacer y para quiénes. Creo que es un tema en donde Colombia ha avanzado mucho. ¿Cómo se va a financiar el servicio de forma sustentable y fiscalmente responsable? Creo que el ministro, de forma muy acertada, empató la reforma en beneficios y en organización con su componente fiscal. Y después, ¿cómo articular la prestación del servicio? Ahora, esta es una gráfica que salió de las láminas de Gideon Popolou y Gómez Fraga, que habla sobre la gran actividad que se ha dado del lado del POS-S para llegar a la convergencia con el POSE, que es una decisión implícita, un solo paquete para todos, y el acercamiento de la UPC del lado subsidiado y obligatorio, contributivo, y cómo se está llegando hacia la convergencia a través de recursos adicionales, sobre todo en los últimos 3 años, que es una política explícita que ha manejado. Ahora, regresando al tema de medicamentos y de intervenciones. Este es un informe que salió por la organización PhRMA. PhRMA es el gremio de industrias transnacionales en Washington, que habla de las 400 enfermedades raras. Rara quiere decir un caso por cada 10,000 o menos, que vienen en la tubería de la industria. Es decir, ya en fase 1, fase 2, tenemos 400 medicinas que van a estar. El costo promedio de estas medicinas, sobre todo las más difíciles, es de alrededor de $200,000 por paciente por año. Si extrapolamos $200,000 por paciente por año, asumiendo que la mitad de estos medicamentos llegan al lanzamiento comercial, y sumando, vamos a decir, 200 medicamentos en los próximos años, con una prevalencia de 1 por 100,000, son 400 pacientes. Si ustedes multiplican 400 pacientes, $200,000 por paciente por año, 200 medicinas, llegamos a la cifra de $16,000 millones. Este es el tipo de presión financiera que viene en la tubería en los próximos años. Y en ese sentido, lo que hay que escoger es cuál va a ser prioridad, dónde se va a acomodar y en qué presupuesto van a estar estas tecnologías. Quisiera cerrar con una serie de definiciones de política alrededor de esto. Imagínense las 3 preguntas: ¿qué intervenciones y para quiénes? ¿Cómo financiar el servicio? ¿Y cómo organizar y articular la prestación? Si tuviéramos que decidir entre intervenciones que generan salud, piensen ustedes en todas las intervenciones materno-infantiles para lograr los objetivos de desarrollo del milenio, suero de hidratación oral, visitas prenatales, etcétera, o piensen la serie de intervenciones que empobrecen a la población. Por ejemplo, en el caso de México, la insuficiencia renal crónica, la diálisis, es un factor importante de empobrecimiento, algunos medicamentos crónicos para la diabetes, medicamentos de fin de vida, medicamentos muy caros que prolongan la vida 3 o 4 meses, son causas importantes de empobrecimiento. Ahora, asumamos que tenemos que decidir cada una de estas preguntas en función de que nada más estamos hablando de intervenciones que generan salud o nada más estamos hablando de intervenciones que generan protección financiera. ¿Cómo se organizaría el POS bajo cada uno de los ejemplos? ¿Quisiéramos un POS único si lo que quisiéramos es protección financiera o salud? ¿Quisiéramos intervenciones fuera del no POS? ¿Quisiéramos una lista negativa, una lista positiva? Es decir, ¿podemos pensar en una lista negativa cuando estamos hablando de intervenciones materno-infantiles? ¿O quisiéramos una lista negativa cuando estamos hablando de intervenciones de protección financiera? Lo interesante es que llegamos a conclusiones distintas. Cuando hablamos de cómo financiar el servicio, llegaríamos a las mismas conclusiones: impuestos generales, contribuciones a la nómina, copagos, coaseguros, deducibles. Si estamos hablando de protección financiera o de salud, de intervenciones de salud. Y la última, que fue tema de la intervención también del ministro: ¿organizaríamos de la misma forma un pagador único o una cápita a través de EPS si estamos hablando de intervenciones de diálisis, insuficiencia renal, medicamentos huérfanos, etcétera,
habría una UPC o habría un pago por GRD, es decir, por diagnóstico o intervención hospitalaria, sería la misma mezcla pública y privada. La realidad es que llegas a conclusiones distintas dependiendo del objetivo del sistema de salud que nos trazamos. Y de hecho los objetivos de salud no necesariamente son blanco y negros, hay una combinación de un sistema de salud que procura la salud y un sistema de salud que procura la protección financiera, y cada país trata de encontrar su justo medio. En ese sentido, y para cerrar, una reflexión de un artículo reciente, creo que en la semana del 8 de septiembre, salió esta reflexión sobre las reformas que están teniendo en los sistemas de bienestar en Asia. Asia es una región que ha tenido muchísimo dinamismo en materia económica, pero muy pocos avances en temas sociales y de protección, y se están planteando cómo articular o cómo estructurar sus nuevos sistemas de bienestar y en particular de protección de la salud. Y básicamente el artículo habla de 3 reflexiones importantes, cada país con sus respectivas soluciones. Lo primero, y creo que Úrsula lo dijo muy bien en la presentación, no prometer más de lo que se puede cumplir. Es decir, todo lo que se prometa tiene que tener un sustento fiscal, y el sustento fiscal tiene que ser sostenible en el tiempo. Y eso es muy difícil de lograr en salud. En México, como en muchos otros países, los legisladores son mucho más afines a legislar beneficios y no a legislar contribuciones. Segundo mensaje, no alcanza todo para todos y hay que focalizar. Focalizar en 2 sentidos, qué beneficios y qué poblaciones. Y es probable que no queramos los mismos beneficios a todas las poblaciones, simplemente porque el dinero no alcanza, y eso es una de las recomendaciones que se le da sobre todo a países relativamente ricos de Asia. Y la tercera, que también es muy importante, hay que ser innovadores. No hay modelo que sea 100% extrapolable, hay buenas experiencias, hay buenos casos de los cuales se puede aprender, malas experiencias de los cuales se pueden evitar, pero en particular cada país tiene su fórmula ajustada a su idiosincrasia, y creo que cada país tiene que innovar en su forma distinta dependiendo de sus prioridades y dependiendo de qué meta se fija. Creo que son reflexiones interesantes, las encontré muy útiles para el caso mexicano, y en este sentido yo creo que también serían útiles para el caso colombiano, dada la coyuntura en la que se encuentran. Muchas gracias por esto y estaremos pendientes de sus reformas para seguir en la trayectoria correcta.